Muy bien, buenas tardes, ¿qué tal? Muchísimas gracias por participar en la reunión de hoy. Ahí veo que se están conectando. Vamos a poner esto por acá. Excelente. Recuerden ir también introduciendo el mute en sus respectivos micrófonos. Excelente. Como les había indicado a través del chat, vamos a utilizar el chat para incluir las preguntas. Si quieren realizar algún comentario o lo que fuese, pues simplemente con escribirlo en el chat, yo me aseguraré de leer eso que escriban y después de ahí en más continuaremos con la dinámica de la charla de hoy, atendiendo también a sus preguntas, a lo que quieran preguntar y poner en juego. Bien, excelente. Me llamo Ramsés Cabrera y como les había indicado a través de el anuncio de la mentorización, quiero ayudarles específicamente también para que, si así lo desean, se introduzcan en el mercado de la traducción. Por eso, precisamente, estas charlas están de manera principal destinadas a estudiantes y recién egresados de traducción. Sin embargo, evidentemente, está abierta cada actividad a todos los que queráis participar y encantadísimo de recibirlos. Vamos a ir directamente al grano. En primer lugar, quiero comentarles que hoy vamos a tratar dos temas principalmente. Yo lo había previsto así. PROS, que de hecho lo iniciamos a hablar la vez anterior, y la empresa que se llama REF. ¿Por qué? Porque se trata de una empresa que entiendo que les puede ayudar si están dando sus primeros pasos como traductores. Recordemos también poner mute de ustedes, si puede ser, por favor, en los micrófonos si ven que hay algún ruido de fondo, así no se interfiere el audio. Bien, como les decía, PROS, en primer lugar, es el primer tema que vamos a tratar hoy. Habíamos hablado la vez anterior de lo importante, súper importante, que es la percepción que no va simplemente de afuera hacia adentro, de fuera de lo que pase en el mercado, al respecto de tu imagen, etcétera, etcétera, sino que también está en juego determinadas cuestiones a que hacen a qué percibes tú. Dice, solo a mí me suena horrible la llamada. Si no escucharan o lo que fuese, avisen por favor, me aseguro de que haya un buen audio. Permítanme medio minuto, voy a asegurarme de una cuestión que quiero comprobar y enseguida retomamos, porque a lo mejor entiendo de dónde viene que en algunos casos no se llega a escuchar del todo el audio. Un momentín, por favor. Bien. Tomé una cierta precaución para asegurar que también se escuche bien. En principio, en unos minutos que se restablezca la conexión debería de escucharse bien. ¿Podrían confirmar si se escucha bien? Mientras tanto, también estoy grabando la reunión. Excelente. Vale, excelente. Muy bien. Veo que algunos de ustedes han dicho, he oído de REF, además hice un examen de introducción, estoy aquí leyendo los comentarios, no quedamos en nada, todo claro. Evidentemente no estoy diciendo que todas las herramientas que vamos a ver aquí de inmediato van a solucionarles la vida, pero sí quiero, aunque sea que las conozcan, porque a través de ello estamos, digamos, lanzando hilos que les ayuden, excelente, dicen, confirmo, excelente recepción, excelente, que les ayuden a, cuanto más, ir estableciendo una red de posibilidades. Y cuantos más hilos lancen, cuantos más redes lancen al mar, más posibilidades hay de que atrapen pescados. Si solamente lanzamos una red y nos desanimamos porque la primera vez no atrapamos algo, pues entonces la gente piensa, apaga y vámonos. No. Hay que ponerle un no a esa negatividad de entrada. Poniéndole un no a eso, pues entonces tenemos posibilidad de avanzar. Decía, en primer lugar, respecto de proseta.com. La vez anterior habíamos visto que mucha gente no usa PROS o solamente
lo usa. Momento, enseguida concluyo esta frase y ahora vemos esa cuestión que hay ahí en el chat. La gente utiliza PROS, no la usa, o si la usa, no la aprovecha en plenitud. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, hay cuestiones de lo que perciben que ya está condicionado con, digamos, ciertos prejuicios, ciertas limitaciones, que mientras no sean detectadas esas limitaciones, pues todas las posibilidades que ofrezca PROS no las aprovecharán. Ahora hablamos de en qué consiste eso. Voy a leer una cuestión aquí en el chat que dice: no existe ninguna norma interna para volver a intentarlo en ref. Podríamos ver esa pregunta después. Lo tomo nota y si por casualidad después no llegase a mencionarla, cópienla después en el chat y volveremos a ese tema. Retornamos a PROS. Como les decía, cuestión de percepción. Súper importante percepción. Percepción de lo que ustedes perciban que tienen posibilidad de hacer en PROS. ¿A qué me refiero esto? Aquí va el primer tip que les quiero ofrecer hoy. La gente pretende usar PROS como sitio donde buscar y no como sitio donde encontrar. Percibe PROS como una cuestión donde tienen que buscar cosas, cuando en realidad la potencia de PROS es para encontrar. Y entre buscar y encontrar hay un abismo enorme. Si nosotros nos nombramos expertos en comunicación, tenemos que aprender a diferenciar lo que sucede en el lenguaje. Si yo te digo yo quiero buscar algo, no es lo mismo en absoluto que si yo te digo que yo quiero encontrar. ¿A qué me refiero con esto? La gente se registra en PROS y se pone a esperar de vez en cuando a ver cuándo se renuevan los anuncios de trabajo. Existe una página de entrada donde tienen distintas entradas, por así decirlo, de trabajos que se están publicando, trabajos de traducción. Pues se necesita una traducción de inglés a español latinoamericano sobre temática médica, 7.200 palabras. Y lo que pasa es que se ponen a esperar a ver cuándo se renuevan los anuncios, a ver cuándo surgen anuncios que cuadren con su combinación lingüística o con la temática que utilicen. Después tienen que esperar, además de eso, a que el anuncio se abra a ellos, porque recordemos que PROS tiene, digamos así, una especie de cuadratura donde los traductores, generalmente, los que estamos registrados ahí, estamos clasificados en si somos miembros de pago, que pagan, o si somos miembros no numerarios, que no pagamos. De entrada, les recomiendo que si no lo quieren hacer, no paguen. No se pongan a pagar por una cuestión de que piensen que si pagan van a conseguir más trabajo. No necesariamente. A mí personalmente hasta me resulta un poco extraño llegar a pensar que yo voy a tener que pagar para conseguir trabajo. Me resulta extrañísimo. No solamente una cuestión de PROS, sino una cuestión en general. De todas maneras, no critico ese modelo de negocio. Simplemente digo que yo no lo haría. Y además, aunque yo les estoy diciendo que hay posibilidad de pagar o no pagar en cuanto a suscripciones de PROS, dentro de PROS hay una opción que es que cuando se publica un trabajo a través de la plataforma, la gente que publica, o sea, el cliente tiene posibilidad de configurar que solamente sea posible que la persona presente su candidatura a través del sistema de la página y no simplemente enviando, yo que sé, un currículo a tal dirección de correo electrónico. ¿Qué sucede? Que si solamente habilita la opción de recibir las candidaturas a través de la plataforma de la página, eso también conlleva un pago. Por eso les digo, a mí personalmente me parece que no es eficaz en modo alguno tener que gastar dinero por no simplemente conseguir trabajo, sino por, en todo caso, conseguir una probabilidad, que tampoco es muy grande, de conseguir trabajo. Porque, como les decía, quien paga antes simplemente, generalmente, tiene acceso a determinados trabajos que están configurados así, con 12 horas de antelación. O sea, se publica un trabajo
tienen acceso a él durante 12 horas de manera prioritaria los miembros de pago y después todo el mundo. Me parece que no es muy rentable utilizar ese sistema. Por eso, como les decía, la gente solamente va a ir a buscar a ver cuál trabajo les cuadra más, buscar cuál es el trabajo que les resulte más, entre comillas, adecuado a lo que ofrecen a nivel de combinatoria de lenguas, a nivel de temática, etc. Y aún así, sin embargo, se olvidan de la potencia que tiene PROS como encontrador. O mejor dicho, la potencia que tienes tú como encontrador utilizando a PROS. ¿A qué me refiero con esto? Existe una opción en PROS que consiste en que, en vez de tú esperar a que tengas que refrescar la página para encontrar qué anuncios nuevos se han publicado, en vez de esperar a que se abran los encargos a todos los miembros registrados en PROS, en vez de esperar a que surja algo que pueda cuadrar con lo que tú ofreces como traductor, la verdadera potencia que tiene PROS es para que tú lo utilices para encontrar empresas. Y creo que la gente, según lo que yo he llegado a escuchar de egresados y estudiantes, no tiene idea de esa posibilidad. O sea, como les decía, existe la opción de tú configurar en PROS. Ahora mismo no recuerdo exactamente la ruta, pero tiene que ser posible localizarla. Si no la llegaran a localizar y quieren descubrir cuál es y necesitan ayuda al respecto, envíenme después un mensaje y trataré de enviarles, aunque sea unas indicaciones de dónde se configura. Si se registran en PROS, van a su configuración, tendrán una página donde es posible indicar que todos los mensajes que se publiquen de empresas distintas que están publicando sus trabajos, sus ofertas de trabajo, te lleguen directamente a ti a tu correo. O sea, de entrada, bloqueas la espera. Ya no tienes que esperar. Recordemos que, tanto en traducción como en todo en la vida, quien espera tiene una desventaja enorme. Esperar, no. O sea, tú ya vas a tener noticia de cuáles son los primerísimos encargos que se están publicando. Eso tú lo puedes utilizar a tu favor. Porque generalmente los clientes, me incluyo aquí a mí también, hablo yo también en primera persona porque yo también como empresario pues doy ofertas de trabajo. Generalmente me baso en encontrar las primeras candidaturas que me llegan. Si yo abrí una candidatura ayer y tú me envías una solicitud de trabajo 3 días después, probablemente tú tengas muchísimas menos posibilidades que quien lo envió antes. Eso de entrada. Ahora, ocurre una cuestión. Les decía antes, esa es la primera ventaja. ¿Qué tiene que ver entonces esto con encontrar? ¿Recuerdan que antes les dije que hay una especie de cuadratura entre quien es miembro de pago en PROS y quien no lo es? Quien simplemente se registra en PROS de manera gratuita. ¿Qué ocurre? Las personas que tienen la suscripción de pago no solamente tienen posibilidad de enviar su candidatura antes, sino que también esas personas pueden ver de antemano quién es el publicador de la oferta. O sea, ¿qué empresa publicó esa oferta? Quien no es miembro de pago, no. Aparece esa información. Por ejemplo, yo no soy miembro de pago. Se publica una oferta de trabajo y yo quiero contactarme con esa persona. Durante las primeras 12 horas, como les decía, 12 horas cruciales, esa información en mi página web de PROS va a aparecer, como se dice en inglés, redacted. O sea, va a aparecer oculta. Pondrá no puede acceder a el correo electrónico de esta persona hasta que hayan pasado 12 horas. Porque pasadas las 12 horas es cuando se abre la oferta a todo el mundo. A mí no me conviene esperar.
A mí me conviene encontrar quién es quien publicó esa oferta. Y claro, resulta que PROS tiene una cierta vulnerabilidad. Por eso les decía, aprender a percibir. Tú vas a aprender a percibir también dónde están las vulnerabilidades de los supuestos muros que tratan de impedir que avances. Y tú vas a aprender a utilizar esas vulnerabilidades. Si aprendes a percibirlas, que generalmente la gente no las percibe, pero si tú aprendes a percibirlas, vas a darte cuenta de vías con que continuar avanzando que los demás no van a ver. Y entonces tú estás consiguiendo ventajas que los demás no tienen. Ahí estás avanzando tú. No te detienes ante lo que otras personas se detienen. ¿Cuál es la vulnerabilidad de PROS en ese caso? Resulta que si tú no eres miembro de pago, como les decía antes, en la página web no va a aparecer el correo electrónico, incluso el nombre, más bien, el nombre de la empresa que está publicando el trabajo. Ahora, eso no sucede cuando te envían directamente el correo a ti. Si tú configuras tu página web, tu registro en PROS, de tal manera que te envíen a ti directamente las ofertas de trabajo, aparecerá un mensaje en inglés indicando: se ha publicado en PROS esta oferta de trabajo con este link de acceso y con esta descripción. Por ejemplo, traducción médica, inglés-español, 7200 palabras. Y aparecerá en la línea de abajo, dentro de tu correo personal, estoy diciendo, dentro de tu correo personal aparecerá publicador de la oferta. Por caso, LinguaPro 24 horas. Supongamos que es el nombre ficticio de la agencia que está publicando ese encargo. Cuando tú, o mejor dicho, si tú entraras directamente en la página web de PROS para ver esa oferta de trabajo, no verías esa información, porque aparecería oculta hasta que se publique para todo el mundo. Sin embargo, la vulnerabilidad de PROS, quien hizo la programación no lo llegó a pensar demasiado, es que cuando se envía directamente a tu correo, sí aparece esa información. Y entonces, aunque tú no tengas la suscripción de pago, vas a tener posibilidad de haber averiguado ya, o sea, vas a haber encontrado ya quién es el que publicó esa oferta. Y entonces tú ya tienes posibilidad de conseguir sus datos de contacto, o sea, su correo electrónico, ya vas armando tú tu propuesta, tu candidatura, se lo envías antes y ni siquiera tienes que pagar algo. O sea, por haber aprendido a percibir dónde están esas vulnerabilidades, pues vas a tener posibilidad de, como les decía, encontrar oportunidades de trabajo que los demás se pasan buscando. Porque solamente esperan a que les llega, a que lleguen a buscar, a que lleguen a que les envíe el otro esa oportunidad de trabajo. La cuestión es encontrar, no buscar. Y encontrar significa directamente que las cuestiones te lleguen a ti, pero te lleguen a ti porque tú abres las puertas para que te lleguen. Abres todas las vías, los hilos, como habíamos mencionado antes, para que te lleguen. Levantas los muros que otros trataron de poner. Ahí tú ya estás consiguiendo ventajas que los demás no tienen. Por eso, recuerden entonces, resumen, utilización de PROS. Encontrar. Enfocarse en encontrar. ¿Encontrar qué significa? En este caso, una aplicación. Un ejemplo de aplicaciones, simplemente, en este caso. Vayan a PROS, página web, configuración, indicar que les lleguen las ofertas de trabajo a su correo. Y entonces van a obtener un montón de información más, un montón de oportunidades más que otras personas que simplemente se pasan todo el día dándole a refrescar a la página web, a ver si a la página web de PROS, a ver si llegan a ver algo que les pueda cuadrar. Y claro, sinceramente yo lo hice. ¿Por qué digo esto? Porque yo pasé por esa parte, pasé por esa etapa al principio de todo. Y sinceramente es súper aburrido. Totalmente cansino. Anonadante. Pasarse todo el día, refrescar, volver a cargar, a ver si encontraba alguna oferta que me viniese bien. Y claro, esto significa después, como resulta aburrido, va a haber veces que no lo hagas, y como va a haber veces o días o lo que fuese, o incluso porque estás haciendo otras cosas, que no refrescas la página web,
va una oferta de trabajo, pero cuando tú vuelves a la página web ya resulta que se caducó y perdiste esa oportunidad. Sin embargo, utilizando este truco vas a tener posibilidad de encontrar oportunidades que otros no encuentran, aprovecharlas sin espera. No te tienes que enfadar respecto de pros, no vas a tener que enfadarte respecto de la gente que paga a pros, no vas a tener que enfadarte contra pros porque pusieron un sistema de pago. Y no vas a tener posibilidades de justificarte, porque tienes las opciones bien puestas en tu mano. Si alguien se enfoca, por eso les decía respecto de percepción, si alguien se enfoca en percibir dónde en su vida en general, y esto ya es no solamente un tip, sino que es tampoco una instrucción, digamos un pilar respecto de la mentorización que quiero transmitirles. Si alguien se enfoca en detectar dónde espera, dónde se enfada contra otros y dónde se justifica hacer o no hacer cosas cuando en realidad se había comprometido con una cuestión totalmente diferente. ¿Qué refiero con esto? Yo me comprometí con desarrollar mi empresa, pero me justifico no hacerlo porque, las circunstancias del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Si alguien detecta alguna de esas tres cuestiones y les pone un no, o sea, no voy a enojarme, no voy a justificarme y no voy a esperar, tiene una posibilidad de avance totalmente demoledora. Simplemente con cuestiones tan, digamos, cotidianas. Cuestiones tan, en un primer momento, básicas, pero a la vez potentes. Bien, eso, número 1, cuestión de pros. Ahora vamos a avanzar al respecto de Ref. Habían dicho algunos de ustedes, si bien recuerdo en el chat, que han tenido posibilidad de contactar con esa empresa. A mí me parece que es muy útil. No les puedo garantizar, porque yo no soy dueño de Ref, evidentemente, no les puedo garantizar que esa empresa les vaya a contratar. Voy a poner un poquito de contextualización primero. Ref, que es una empresa de traducción, según tengo entendido, principalmente de subtítulos, traducción de subtítulos. Yo entiendo, nota a pie de página dentro de la nota a pie de página, que tal vez no a todo el mundo le vaya a interesar la traducción audiovisual. Pero por lo que yo vi, me parece que es una vía, puede ser una vía, pues por ejemplo, para ir consiguiendo experiencia. ¿Por qué? Vi que habían indicado que hicieron un test y no les llegaron a contactar. De todas maneras, dentro de todo el rango de empresas, ¿sabes? Tampoco les digo que haya contactado a 500, pero bueno, unas cuantas he contactado respecto también de traducción audiovisual. Dentro de todas esas posibilidades, ahí, si recuerden o se está viendo un montón de cosas ahí, por favor, cuidado, efectivamente, no compartan pantalla porque si no, después, o mejor dicho, si lo hacen, después se ven todos sus datos personales y rotura de protección. Se arman un problema. Ok. Les decía, no es que yo haya contactado a 500 empresas de traducción audiovisual, pero dentro de la experiencia limitada que tengo al respecto, vi que esa empresa no tiene unos exámenes tan exhaustivos. ¿Y esto qué significa? Si ustedes realizan el examen y consiguen entrar, yo de hecho entré de un día para otro, básicamente, es decir, hice el examen un día y al día siguiente me estaban contactando y diciendo, concrete usted la tramitación del registro y todo, y estuve firmando todas esas cuestiones y desde entonces colaboro con la empresa y fue bastante rápido. ¿Por qué entonces les recomiendo colaborar con esa empresa? En primer lugar, como les decía, tiene un acceso que desde mi punto de vista está bastante facilitado en comparación con otras que tienen un montón de trámites y de condiciones y requisitos de que tienes que tener 5 o 6 años de experiencia y no sé cuántos másteres y dar tantas referencias. En Ref básicamente rellené un formulario, hice un test que se hace en menos de una hora, media hora, y desde entonces colaboro con la empresa. ¿Sabes? Entonces, una opción. Me parece que puede ser útil. Facilidad de ingreso. Vale, después aquí entramos en un tema un poco polémico,
porque es a nivel de pagos. Esa empresa, lo podrán ver, y creo que aquí no cometo infidencia al respecto, la empresa cobra a la gente, o sea, a los clientes bastante barato. Eso significa que a los traductores no nos paga mucho. Estamos hablando de, digo así, un rango general, ¿eh? No, de nuevo digo que no creo que sea infidencia al respecto. Un rango de 1-2 dólares por minuto de subtitulación. Eso, a nivel de estándares, les puedo decir en general, es bastante poco. Seamos sinceros, es bastante poco. Pero ofrece otras ventajas. Y aquí es donde yo quiero comentarles, transmitirles, cierta cuestión que puede ser bastante polémica, como les decía antes, porque me parece, esto ya es una nota a pie de página bastante introductoria, no simplemente una nota a pie de página, sino una introducción a una cuestión que vamos a tener que hablar más tarde o más temprano. Los traductores en general estoy viendo que somos bastante quejicas. ¿Por qué? La gente se pone, somos trabajadores oprimidos, nos pagan muy poco, somos un colectivo que nos odia a todo el mundo, nos odian todos los clientes, nos odian todas las empresas, tenemos que unirnos y luchar, sindicarnos, hacernos un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sinceramente, desde hace un tiempo y con ya cierto recorrido real, no les estoy hablando de una perspectiva de yo en mi casa teorizando, no, sino de experiencia real en el mercado. Me parece que somos un poquito quejicas a nivel al respecto. Incluso un traductor al que le paguen poco, pongamos 3 céntimos, 4 céntimos la palabra, como traductor primerizo, con agencias, trabajando 8 horas desde su casa, desde la comodidad de que tenga aire acondicionado, ventilador, tranquilito en casa. Si un día no quieres trabajar, no pasa algo, haces el trabajo que tengas que hacer al día siguiente, con la tranquilidad de que simplemente tienes que tratar con los demás a través de internet. No hay, entre comillas, roces de oficina, no hay gastos de infraestructura brutales que sí tienen que soportar quien por caso abre una cafetería o una gasolinera o una empresa muchísimo más grande, etcétera. Teniendo todo eso en cuenta y que te paguen 3 o 4 céntimos la palabra, haciendo 2000 palabras al día, pongamos, con eso ya estás haciendo de media unos 80-90 euros al día. 2000 palabras, que se hace rapidísimo. Pero pongamos que hay gente que no tiene una capacidad de escritura tan rápida. Pongamos, por eso, 2000 general. Eso se puede, les digo yo por experiencia, eso se hace si te pones bien, 3 horitas y lo concretas, ¿eh? Si lo haces bien, y de hecho yo algunas herramientas les puedo indicar para aumentar productividad también en ese sentido. En otro momento lo podemos hablar. Eso, 4 céntimos la palabra, 2000 palabras al día, 8 horitas, 7 horitas de trabajo, una jornada súper cómoda, no son 12 horas, no son 10 horas al día. 5 días a la semana, fines de semana totalmente libres. 1.600, 1.500 euros de las agencias con total facilidad. Para alguien que está iniciando en su profesión, eso es un caramelo. Y no simplemente para alguien que inicia. Incluso a nivel general, al menos les hablo desde la perspectiva europea. Eso es un sueldazo. Para alguien que no tiene que pagar alquileres de locales, no me refiero a niveles de vivienda, no, sino alquileres de locales, que no tiene que pagar sueldos, que no tiene que, no sé, sinceramente, ponernos a quejarnos, lo cual no significa que haya que desplazar las perspectivas de que si tú quieres mejorar, mejores. En absoluto. ¿Tú quieres ganar más dinero? Adelante. Para mí mi objetivo es ganar más de 5.000 euros al mes y no matarme en el intento, no matarme en el proceso. Yo quiero conseguir mi resultado. Ahora, de ahí a que nos pensemos justificados de armar todo ese
baratijo que se arma de que nosotros somos oprimidos, nosotros somos, etcétera, 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 a mí personalmente me parece una exageración. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque, como les decía antes, ahora leo el comentario que están indicando en el chat. Como les decía antes, la percepción es fundamental. Si vamos al mercado con una percepción de yo soy un oprimido, los demás son mis enemigos, soy una víctima de los verdugos empresarios y tengo que esperar a que venga el sindicato que me salve. Si yo me baso en ese triángulo maldito de yo soy víctima, tú verdugo y espero que otro me salve, vamos de culo, disculpen la palabrota, pero vamos de culo y sin freno. Vamos fatal. De hecho, cuando yo consigo, y se los digo ya aquí por experiencia también a nivel personal, cuando yo consigo más avances también respecto de mi empresa, respecto de mi desarrollo como traductor, es gracias a decirle no a pensarme que soy un víctima. Decirle no a pensar que los demás son verdugos y decir no a pensar que tiene que venir otro a salvarme de las dificultades que encuentro. Entonces, retornando, ¿por qué viene todo esto? Como les decía antes, Ref es una empresa, dentro de lo que cabe, que no paga mucho a nivel de traducciones de subtítulos. Pero, como les decía, es muy buen trampolín. Porque por caso, imagínense que ustedes logran entrar. Les pagan 1, 2 dólares. Pueden ir haciendo, lo bueno es que esa empresa te envía por caso unos cuantos encargos y tú tienes posibilidad de elegir cuál quieres tomar. Tienen un sistema donde tú puedes elegir, vale, yo quiero tomar este encargo y este otro encargo. Tú haces 3, 4 al día, venga, te ganas a lo mejor 10 dólares o 15 dólares, no es mucho, no vamos a mentir. Pero bueno, con eso ya tienes posibilidad de pagar tus primeros gastos, pagar tus impuestos, pagar tu seguridad social, que al principio te dan facilidades. Por ejemplo, el primer año solamente tienes que pagar 50 euros. Te haces un par de encargos en esa empresa, claro, experiencia, reputación, te haces un par de encargos en esa empresa y con eso ya estás avanzando, ¿sabes? La cuestión es desde qué percepción toman la cuestión, toman la situación. Si desde donde perciben es desde una perspectiva, no simplemente perspectiva, si desde donde perciben es de una percepción victimizante, pues entonces lo que van a conseguir es más peleas, más choques contra el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si deciden percibir desde una posición que sea un compromiso con tu resultado personal, con lo que tú quieres generar como persona, con lo que tú quieres generar como hombre, con lo que tú quieres generar como mujer, con lo que tú quieres generar como traductor y con lo que tú quieres generar como traductora, pues entonces vas a empezar a ver soluciones donde los demás ven problemas. La cuestión está en tu percepción, es una cuestión muchísimo más sutil, es algo que está en ti. Si tú aprendes a modificar tu percepción, entonces vas a modificar lo que generas afuera. La cuestión, entonces, respecto de Ref. Trucos que les indico si llegan a entrar a la empresa. Pongamos que te ofrecen de 1 a 2 dólares por encargo de 1 minuto. Aquí el truco es aprender a usar, como les decía, las vulnerabilidades. Porque es 1 o 2 dólares como precio base. Si, por ejemplo, el vídeo tiene menos de 1 minuto, el precio base sigue siendo ese, 1 o 2 dólares. No van a cambiarlo. Entonces tú consigues todos los encargos que tengas posibilidad de entramar que tengan menos de ese precio. Mejor, no es de ese precio, disculpa. Menos de esa duración de vídeo. Porque por menos esfuerzo vas a conseguir proporcionalmente más dinero. Si es tu resultado, si es lo que quieras hacer. Yo por eso les estoy indicando vías que les ayuden si ustedes quieren desarrollarse también profesionalmente como traductores. Cuestión, entonces. ¿Por qué? Porque por caso, a lo mejor, por un encargo de
medio minuto de subtitulación van a conseguir el mismo precio, van a conseguir la misma remuneración que si hicieran un minuto. Ahí entonces estás multiplicando, porque si haces 2 encargos de medio minuto, estás consiguiendo por un minuto de subtitulación a lo mejor $4. Eso ya es más. ¿Ves? Están utilizando las vulnerabilidades que perciben y lo que antes podría ser un perjuicio, ahora ustedes lo están utilizando a favor. Ese tipo de inteligencia es la que tenemos que desarrollar como traductores. Como traductores necesitamos una plasticidad mental y eso solamente se consigue variando la percepción. Para eso se necesitan unas indicaciones que las podremos ver también en otro momento con más tranquilidad. Pero bueno, aunque sea, aquí ya tienen unas primeras vías con que ir practicando. Como les decía también, ahí lo indicaban, conseguir experiencia, mayor reputación. Pues claro, la gente se detiene muchísimo en cuanto a, estudiantes y recién egresados. Ay, es que no tengo experiencia. Ay, es que no tengo suficiente reputación. Ah, muy bien. Me aseguraré después de enviarles, como indican ahí, solicitan ahí, todos los vínculos, todos los enlaces, etc. Les decía, la gente se detiene muchísimo respecto de que, ay, me falta experiencia, ay, me falta, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que no les falta experiencia, les falta la plasticidad mental con que generársela sin depender de que otros los contraten. Pongamos, imaginemos que eres recién iniciado en tu carrera de traducción y ves que dentro de 4 años vas a ingresar al mercado laboral y no tienes experiencia alguna. La gente generalmente te pide experiencia. ¿Eso qué significa? Si tú desde tu primer año como traductor, no me refiero a traductor ya egresado, sino incluso desde la carrera, ya estás participando en oportunidades de traducción, puede ser con una, ¿cómo se les llama? Con una ONG o con algunas de las opciones que más adelante les indicaré. Por ejemplo, BabelTube, ya les explicaré más adelante en qué consiste y tal, si todavía no la conocen. Pero bueno, con TED, esa es una de las opciones que les sugeriría muy bien. TED, a ver, voy a enviarlo ahí. Excelente, que se grabe. TED es una plataforma de traducciones, sí, cierto, gratuitas. Es así, tal cual. Pero pueden hacer, por yo que sé, un vídeo de 10 minutos al mes, cada 2 meses. Lo van haciendo a su rollo, si tienen posibilidad de hacerlo. Si quieren hacerlo, si tienen el plazo, si se generan el tiempo. Empiezas ahora, por ejemplo, en 2019. Concluyes tu carrera en 2023. Vas haciendo un encargo por mes. Lo que te piden es experiencia. ¿Ves? Por eso. Porque la gente no percibe la vulnerabilidad que es no escuchar. Te piden experiencia. Y la experiencia la miden en años. Generalmente. Cierto, hay otras personas que te piden por volumen de trabajo realizado. Pero eso no sucede siempre. Sino que te piden experiencia en años. Tú empiezas a traducir un vídeo de 10 minutos cada 2 meses desde hoy. Y en 2023, cuando hayas concluido tu carrera, ya tienes 4 años de traductor. De experiencia. Demostrable. Porque te piden experiencia en años. No te piden, generalmente. Digo, no pasa así siempre. Pero un 70% de los casos suele suceder así. Te piden directamente experiencia en años. Tú puedes demostrar, yo llevo desde 2019 traduciendo. Ya tengo mis 4 años. Mientras los demás, como están quejándose todo el rato de que ay, me piden mucha experiencia, no me van a contratar o lo que sea, directamente quedan sentados en la casa. Ahí lo están indicando. ¿Han utilizado TED? ¿Interesantes las charlas? Sí. ¿Plataforma que utilicen es bastante ligera? Sí. Coincidencia que tiene, si bien recuerdo, respecto de... Creo que funciona así, Al menos Ref lo hace. Creo que TED también. Tal vez ahí lo puedan indicar. ¿Por qué digo esto? Porque tal vez mucha gente no sepa, no conozca todavía las peculiaridades de la traducción de subtítulos a nivel de generación de los subtítulos. Necesitan unos parámetros, que por eso se estudia la traducción audiovisual como disciplina dentro del campo de la traducción. Se estudia como disciplina individual. Mucha gente tal vez le dé un poco de miedo, sin haber estudiado eso todavía, ponerse a subtitular. El caso es que Ref
no te exige que tú generes los subtítulos de entrada. Por cierto, mira, hicieron una pregunta buena. Ahora vamos a ir a ese tema. Gracias por indicarlo. Como les decía, antes vamos a ir a esa pregunta también, Vamos a ir a esa pregunta también, pero quiero concretar este punto que recién estoy indicando y con eso ya concretamos la charla por hoy. Traten de no escribir ahora mismo en el chat, porque si escribimos en el chat mientras estamos hablando se genera un poco de división de fuerzas y es mejor atender bien. Ahora mismo enseguida vamos a lo que están indicando por el chat también. Les decía, realizan la traducción. Y es realizar la traducción, como les decía, en ref. O sea, les van a entregar los subtítulos maestros ya armados. Así también funciona en Netflix, con la cual yo también colaboro a través de una empresa contratada por Netflix. O sea, que a mí me subcontratan las traducciones. Ellos arman una especie de esqueleto base de los subtítulos ya transcritos, que también es algo que hace ref, y tú solamente tienes que introducir las traducciones. Por eso les digo que ref es una de las posibilidades buenas que tienen opción de usar, porque simplemente introducir la traducción. Ahí ya también tienen posibilidad ustedes de decidir qué vídeos les viene mejor, porque por ejemplo, si te ofrecen un vídeo donde, ok, son 2 minutos, pero en realidad de subtítulos hablados es solamente medio minuto, pues eso lo tienen posibilidad de usar, porque te van a seguir pagando por 2 minutos subtitulados. Después, si ven que un vídeo tiene pocos diálogos, o sea, tiene pocos subtítulos ya prearmados, pero tiene un montón de texto dentro del vídeo, eso también hay que traducirlo, evidentemente. Si no hay un diálogo, pero igual hay un texto enorme que te va indicando pues la historia de la toma de la Bastilla, sucedió desde tal año y tal. No es diálogo, pero igual es un texto que hay que subtitular. Tú eso, pues dices, oye, mira, a mí esto no me conviene tomar este vídeo que subtitular porque tendría que ponerme a crear todo eso que además lleva un tiempo, lleva un esfuerzo extra y no te conviene. Si estamos hablando de rentabilizar al máximo tu tiempo, tal vez esa vía no te conviene. Pues entonces toma los textos, toma los encargos que solamente tengas que traducir el subtítulo ya creado. TED, como les decía también, creo que funcionaba así. Creo que ya tienen los subtítulos armados. Vamos a ver lo que dicen aquí ahora de pregunta. Al inicio dice, lo importante sería cómo acreditar que uno ha traducido para TED. Ellos colocan el nombre del traductor, si no, ¿cómo evidencio que hice la traducción para TED? Existe algo que se llama tener palabras. Disculpen, no sé si he sonado muy irónico ahora mismo. Yo no diría que hay que ir demostrándole a la gente cuánto ha traducido uno, ¿eh? A mí me han solicitado, yo les juro, me han solicitado bastantes encargos y yo he solicitado participar en muchas empresas y de 10, pongamos, de cada 10, solamente una me ha solicitado alguna especie de, ¿cómo se les llama? Demostrativo. Lo que sí se utiliza mucho son las referencias profesionales. Eso sí tiene posibilidad de ir encontrando, yo que sé, algún encargo ocasional con tal o cual persona que les pueda, yo que sé, firmar, oye, pues esta persona me hizo tal encargo durante tanto tiempo, he trabajado con él dentro de este contexto y tal, y hago una firmita y eso lo van guardando como referencias profesionales, ok, pero eso de tener que ir, de ir teniendo que demostrar lo que uno hace, al Corte Inglés no se le pide que me demuestre con qué clientes ha trabajado. Esa cuestión también de necesitar que todo tenga los créditos de uno tampoco va a generarte tanto. La cuestión es que tú tengas posibilidad de decir, oye, yo he trabajado en todo esto. Aún sí, en ese caso, no aparece. Que si lo tienen posibilidad de hacer, evidentemente, háganlo. Pero yo he traducido y continúo traduciendo cuestiones para la Unión Europea y yo no voy solicitando que pongan mi nombre en las directivas. No me hace falta. Simplemente yo digo, oye, yo trabajo con esta empresa que me indica a mí los encargos y traduje esta propuesta de directiva para comercio electrónico y ya está. ¿No te fías de mí? Pues mira, allá tú con tus cosas. ¿Qué quieres que te diga? No tengo por qué ir demostrándote inocencia. ¿Se entiende? También aquí es perspectiva de respeto por uno mismo. ¿Qué pasa? ¿Acaso te crees que voy a estafarte? Esto es un tema que vamos a tener que hablar más adelante, ¿eh? Muy seriamente, porque esa cuestión de que la profesión de la traducción tenga una relación tan estrecha respecto de qué sucede con las estafas, eso
es un tema espinoso, pero vamos a tener que tratarlo más adelante, ¿eh? Y con seriedad, porque parece que estamos rodeados de estafas por todos lados. Los bots que tratan de estafar personalidades e identidades en Internet haciéndose pasar por supuestos traductores. Los clientes que se creen que los vamos a estafar. Nosotros que nos pasamos creyendo todo el rato que nos van a estafar los clientes. El caso de hace poco tiempo, poco tiempo, ha habido la revuelta en Twitter más recientemente con una editorial que estafó a una pobre muchacha, no digo que se lo merezca en absoluto, evidentemente que no, pero que le estafaron como 4.000 euros ahí y tal, y se armó un revuelo, un montón de cuestiones. ¿Y qué pasa ahí que de repente, yo qué sé, es decir, piensen en una profesión como los constructores de edificios? No es tanto, es decir, esta cuestión que se estén suplantando, yo qué sé, ¿no ves que se suplanten las identidades de los constructores y de los contratistas? ¿Por qué resulta que eso pasa tanto a nivel de la traducción? ¿Tú no ves que vayan, al menos así a nivel general, no ves que te vayan enviando bots ofertas de arquitectos? Sin embargo, con los traductores sí. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo una apuesta de por qué sucede eso. Pero como les decía, necesitamos más tiempo para tratar temas así tan espinosos. Como les decía, aunque no coloquen ellos el nombre del traductor, colócalo tú dentro de tu currículo. Pues mira, he traducido este vídeo. Si hay gente que no se fía, que no se fíen ellos. Si son unos desconfiados que se piensan que todo el mundo les va a estafar, allá ellos donde se meten. Si tú te metes tanto en barrios de ladrones que de repente empiezas a pensar que todo el mundo es ladrón, eso es una cuestión tuya. No hay por qué ir demostrando inocencia todo el rato. Vale. Después dice, bueno, en mi caso, hay otro comentario que habían indicado, yo hice un vídeo en TED y luego cuando este fue terminado y publicado en YouTube pusieron los créditos, los subtítulos en mi nombre. Perfecto. ¿Vale? Comprobando, en algunos casos las empresas prefieren mantener la confidencialidad, efectivamente. Yo tengo un montón de encargos realizados con, por ejemplo, esto lo tengo publicado en mi página web de LinkedIn con, por ejemplo, OneDocument. Yo le voy diciendo a todos los encargos que me envían, podría poner en el manual de tal nuevo aparato de Microsoft que lo traduje yo, Ramsés Cabrera. A ver, está muy bien asegurarlo de los créditos en los libros y tal, pero también tengamos cierto sentido común, ¿se entiende? Esa obsesión de que aparezcan los créditos por todos lados, que está bien, úsenlo, pero si eso se convierte en una excusa para pelearse contra los demás, directamente está desviado. De la misma manera que no puedes creerte justificado de que no te envían contratos o no te envían encargos simplemente porque no tienes suficientes créditos publicados en Internet. Recordemos que el crédito no depende del otro. El crédito, y esto está etimológicamente comprobado, es una cuestión interior del crédito que tú emanas. Si tú emanas una confiabilidad y eso se aprende a hacer, se aprende a generar, pues entonces van a venirte oportunidades. Si tú todavía no has generado eso, pues tienes oportunidad de aprender a desarrollarlo. De la misma manera que se puede aprender a desarrollar la seguridad al hablar, la claridad al hablar. Yo antes no tenía posibilidad siquiera de realizar charlas así. Y todavía me queda muchísimo que aprender. Entonces, como les decía, pensar... Como les decía antes, sí, por favor que quede claro. No digo que si quieren conseguir que se publiquen los créditos, los títulos, como los llamen, respecto de sus traducciones en TED, en YouTube, en los libros, etcétera, háganlo, consíganlo, tal, está muy bien. Pero si que consigan o no consigan sus encargos no depende simplemente de si en tal o cual vídeo resulta que pusieron subtitulado por Talito de Fernández. Depende de otras cosas. Como les decía, depende de la percepción, depende de si se aseguran de aprovechar las vulnerabilidades, tanto vulnerabilidades afuera como vulnerabilidades adentro. Son cuestiones que hay que aprender a desarrollar y a manejar. Y bien, con eso y un bizcocho, ya por hoy concretamos la charla actual. Les agradezco muchísimo por la oportunidad de compartir estas cuestiones. Vamos a continuar, como me lo habían preguntado antes, vamos a continuar desarrollando estas charlas, estas reuniones de mentorización introductoria mensualmente, principalmente destinadas a
traductores egresados y estudiantes de traducción. De todos modos, están abiertas a todo el mundo, ¿eh? Y también les indico que estoy creando un grupo más específico para quienes quieran profundizar en estas cuestiones, en herramientas, por caso de herramientas con que responder ante ese pensamiento de que todo el mundo va a estafarte, herramientas con que responder ante que la gente piensa que les vas a estafar como traductor, qué lógica tiene todo eso, cuáles son las herramientas para generar un plan. Todas esas cuestiones necesitan una continuidad, una profundización, y por eso yo también estoy, como les decía, organizando unos grupos también de reunión mensual donde profundizaremos en esta mentorización con herramientas, conceptos, nuevas perspectivas al respecto de la traducción y más. Les decía también, eso necesita una continuidad. No es simplemente algo ya tan introductorio. Esas charlas también tienen, esas reuniones de mentorización tienen un horario de unos 10 euros por persona por hora al mes. Si quieren más información, les interesa la oportunidad, pues les agradezco que después de esta charla me envíen un mensaje indicando, oye, pues me gustaría más recibir información acerca de esta oportunidad, de estas clases y tal. Y también está otra opción, que es que si quieren de momento continuar solamente con las reuniones de mentorización abierta, que son estas que estamos realizando, y quieren recibir de manera inmediata las grabaciones todos los meses, directamente pues me lo indican y también a través de correo electrónico después, y yo les añadiré a una lista de distribución donde se les enviará directamente estas grabaciones de manera inmediata, como les decía, todos los meses. Muchísimas gracias de nuevo por su participación, su interés, y nos encontramos ya en agosto, en y desde agosto, para las siguientes reuniones de mentorización introductoria de Traducción Vital, que es el programa de mentorización que desarrollo yo aquí en Agencia Profecy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.